En nuestros jardines, independientemente de la planta, siempre van a haber las que son robustas, las que son resistentes a las plantas, las que son resistentes a la sequía, así como esta belleza. Esta lleva bastante tiempo sin regar, no se ve, pero sí deja ahí más o menos se ve que sí deja, estas puntitas son bastante duritas. Y como les digo, lleva bastante tiempo sin riego y ahí está bien. Y por eso es que realmente no está tan débil. Pero con este problema de los hongos, pues es una situación bastante complicada. Pero lo que les quiero mostrar es que este tipo de plantas son resistentes, aguantan y se vería más si tuviese su riego adecuado. Pero hay otro tipo de plantas, como este precioso híbrido. Tiene dos nombres, Echeveria Devi o Graptoveria Devi. Lo correcto es que sea Graptoveria Devi, ya que esta fue creada combinando una Graptopetalum amethystinum y una Echeveria, pero esa se desconoce. No se sabe cuál es la Echeveria. Fue creada en un jardín de los Estados Unidos, Los Ángeles, creo yo. No me acuerdo muy bien. De ahí es donde fue creada esta belleza. Y la cuestión es que a diferencia de la anterior, pues esta sí es débil. Esta está en muy buen estado. Sin embargo, es de esas suculentas delicadas. Yo he tenido mucho problema con ella con respecto al oidio. Y de vez en cuando la cochinilla. Pero el oidio realmente es un problema serio con ella. Entonces, como les mencionaba, pues Graptoveria es porque sería la unión de Graptopetalum con Echeveria, y Devi es porque lleva el nombre de la hija del botánico estadounidense Alan Foster. La hija se llama Devi Foster. Entonces de ahí es Graptoveria Devi. Esa es la historia de su nombre. Y como les comentaba, pues es un híbrido. Entonces es el origen de un nuevo género, Graptoveria. Esta planta, esta belleza mejor dicho, necesita luz solar directo. Mientras más luz directo reciba, va a haber cambio en la tonalidad de su color. Yo la tengo bajo mucha iluminación, entonces ahí estas puntas de aquí se ven rosaditas, pero en sí es un tono como azulado. Si estuviese exposición completa de sol, entonces agarraría un tono rosadito, púrpura más o menos. Pero realmente está haciendo mucho calor aquí donde vivo, entonces no quiero que haya problema con respecto a sus hojas quemaduras. No quiero que suceda ese problema. Entonces por eso es que se mantienen esas tonalidades. Un azulado con las puntas, con los bordes rosadito. Digamos, yo la tengo bajo mucha iluminación y ese es el color. Pero
en semisombra o sombra, no sé cuál sería su reacción, porque obviamente la tonalidad va a bajar o va a cambiar, pero aparte de eso vamos a tener problemas de su crecimiento. Entonces creo que lo mejor sería, calculando la cantidad de calor que haga en los lugares donde vivamos, pues lo mejor sería mucha iluminación a sol directo, pero bajo supervisión. El riego tiene que ser completamente moderado. Entonces regaríamos, digamos, entre cada riego debe de pasar un tiempo. El sustrato debe de estar seco en su totalidad. Podríamos dejar pasar un tiempo para volver a regar. De aquí tengo 3 rosetas y no he querido separarlas porque me gusta cómo se ve. Me gusta cómo se ve. Aunque les voy a comentar algo. Como dicen las amigas, pues todo lo que vemos lo transformamos mentalmente en maceta, y ya cuando lo tenemos físicamente, pues se vuelve en maceta. Encontré esta taza, no tiene orificio de drenaje, pero creo que el color combina muy bien. Aunque como les menciono, pues no tengo interés aún de separar estas rosetas. Entonces más adelante lo haré, pero por el momento todo está bien. El sustrato obviamente tiene que ser drenante, y el que vamos a utilizar, pues, o el que podríamos utilizar, es para cactus y suculentas. El mío tiene tierra negra, piedritas y materia orgánica. La materia orgánica pues serían palitos y hojas descompuestas. Aunque ahora estoy teniendo problemas porque este sustrato no me está funcionando con cierto tipo de suculentas. Entonces voy a tener que manejar 2 tipos. El que sí funciona para un tipo de suculenta y el que no. Ese tiene que ser más drenante. Entonces digamos que el que yo utilizo tiene un 60% de tierra negra, un 20% de piedritas y un 20% de materia orgánica. Pues el que tengo que hacer ahora sería posiblemente un 70% de materia orgánica, un 20% de tierra negra o 30% de tierra negra. En eso estoy trabajando para estas suculentas con las que estoy teniendo problemas con respecto al riego, porque después del riego empiezan a haber problemas mientras el sustrato se seca. Entonces eso es lo que estamos resolviendo ahorita, pero más adelante les comentaré y les mostraré el nuevo sustrato que estoy creando, con la ayuda de Dios obviamente. No tolera heladas, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado donde vivamos y resguardarla para que no tenga problemas. La podemos fertilizar y lo haríamos en primavera-verano, que es su etapa de crecimiento. Las plagas, pues como les mencioné, yo tengo problemas con ella con respecto a la mosca blanca, cochinilla, y el oidio. Pero también puede ser atacada por la araña roja. Y creo que el mayor problema es el exceso de riego. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque para mí es una planta pues bastante delicada, para mí. Si no tienen esta planta, yo les recomiendo que la consigan. Y si la tienen, disfrútenla, porque de eso se trata. Imaginémonos que tenemos nuestro jardín, nos esforzamos por mantenerlo bien y no lo disfrutamos. No lo disfrutamos en el sentido de que puede ser, digamos, un cafecito en la mañana estando en el jardín, o un cafecito en la tarde, o cosas así. Si tenemos el hábito de la lectura o algún tipo de cosa, pues podemos hacerlo en el jardín, porque de eso se trata. Porque como les digo, pues no sirve de nada tener el jardín muy cuidado, con mucho esfuerzo, y que no lo disfrutemos.
y esta es una belleza. Entonces, no sé si más adelante me vaya a animar a exponerla al sol para ver cuál es su tonalidad y pues les voy a mostrar. Y como les mencionaba, pues el exceso de riego sí es un problema con respecto a ella. Su crecimiento es lento, así que tenemos que tener paciencia con respecto a eso. Y ahí tenemos que incluir pues la floración que se nos va a dar en primavera-verano. Las flores pues serán entre rositas o amarillas más o menos. Les mencionaba la cuestión del riego y esta es una planta que tolera la sequía, entonces eso nos ayuda con respecto a eso. Entonces por eso les mencionaba, regamos abundantemente, que salga el agua por debajo de la maceta. Esperamos que se seque el sustrato por completo y podemos dejar todavía pasar unos días para poder regarla. En el caso mío, después del riego y el sustrato está seco, generalmente espero entre una semana a 10 días después que el sustrato esté seco para volver a regar. Pero todo ese tipo de cosas pues tenemos que verla, que ver cuál es su comportamiento y su necesidad. Pero tolerando la sequía pues realmente nos ayuda bastante, porque ustedes saben muy bien que hay plantas que no la toleran. Entonces ahí ya es una situación bastante compleja. Entonces me imagino exposición completa de sol, su tonalidad rosada y las florecitas pues amarillitas o rosadas, pues va a ser un espectáculo. Pero aún así como ustedes la ven, ya de por sí ya es un espectáculo. Entonces, gracias, muchísimas gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Y en cuestión del origen, pues, como es un híbrido y fue creado en Estados Unidos, pues, la planta sería estadounidense. Hasta luego, amigos. Y se los vuelvo a comentar. Si no la tienen, los invito a que la tengan porque es un espectáculo a la vista.